Presentándome nueva vez, soy el ingeniero Aneuris Hernández, ingeniero estructural, representante y dealer de Computer and Structure CSI y presidente y fundador de la firma High Level Engineering en Puerto Rico. Vamos entonces a comenzar con lo que es esta presentación introductoria para entender algunos conceptos teóricos básicos que necesitamos saber para poder trabajar con nuestra herramienta que es el Perform 3D. Los edificios comúnmente son diseñados por las regulaciones y códigos actuales, ¿verdad?, con procedimientos que ya están prescritos, o sea, son recetas básicas. Y el objetivo de ese diseño es cumplir con todos los requerimientos mínimos, ¿no?, de dichos códigos. En este diseño se usa como práctica normal la asunción de la respuesta lineal y elástica de la estructura, lo cual no toma en cuenta la redistribución de fuerzas debido al comportamiento no lineal de los elementos y la capacidad de disipar energía que tiene el material luego de la afluencia. Por esta razón se han observado daños considerables, ¿no?, y no se ha logrado la meta principal, que es la de salvar las vidas de los habitantes. Se debe entender que la seguridad de la estructura depende de la habilidad que tenga ésta para deformarse en el rango inelástico sin que la misma colapse. Durante una gran excitación sísmica, la estructura generalmente responde bien más allá de su capacidad elástica. Existen dos alternativas para evaluar el desempeño inelástico de una estructura, en términos de análisis, y son el pushover analysis y el time history analysis. Los dos son análisis no lineal, uno es estático y otro es dinámico. Vamos a ver más adelante la diferencia entre uno y otro y en qué consisten estos dos análisis. Son los análisis comúnmente usados en el Perform 3D para estudiar el comportamiento no lineal de las estructuras. Aquí podemos ver el concepto del diseño según los códigos, basado en la resistencia, no en las deformaciones de la estructura. Note acá en la primera gráfica, tenemos una fuerza que vendría siendo la fuerza demandada bajo cargas externas, y tenemos otra fuerza que es la fuerza de fluencia. Estamos asumiendo que esta relación es la de fuerza versus deformación en un elemento estructural específico. Puede ser una viga, una columna. Esta fuerza puede ser un momento. Esto puede ser una rotación, dependiendo, ¿no?, de la acción evaluada en el elemento. Si la fuerza de demanda, que vendría siendo esta, factorizada, o sea, si la factorizamos, lo que hacemos es que la aumentamos según los códigos, es menor que la fuerza de fluencia, se puede decir que es razonable usar el análisis lineal para obtener la fuerza de demanda, ya que esa fuerza de demanda depende de la respuesta del elemento y cómo éste es analizado. Pero los códigos
no comparan la fuerza de demanda con la fuerza de fluencia, sino que comparan la fuerza de demanda con la capacidad máxima del elemento. Y lo que hacen es que la reducen por un factor para que sea todavía menor. Esa asunción implica que si la fuerza de demanda, fijándonos aquí en esta gráfica, está por encima de la fuerza real de fluencia que tiene el elemento o que tiene la sección que estamos evaluando, estaríamos siendo un tanto conservadores, o yo diría muy conservadores, ya que estamos usando una demanda mucho mayor que la que está ocurriendo en la realidad, ¿ok? En otras palabras, esa fuerza calculada, ya sea un momento, un cortante, lo que sea que estemos evaluando, esa fuerza calculada está excediendo el límite elástico, ¿okay? Pero la estamos analizando, o sea, la estamos computando mediante un análisis lineal. En otras palabras, la respuesta de la estructura es lineal, no hay una reducción en la rigidez del elemento y por tanto la fuerza de demanda que estamos computando no es real porque no toma en cuenta la disminución de la capacidad del elemento debido a su respuesta no lineal. ¿Okay? Entonces eso va a ocasionar que se tenga que proveer a la sección una capacidad mucho mayor que la que necesitaría ese elemento para poder cumplir con que la fuerza de demanda sea menor que la capacidad que estamos proveyendo. Y esto resulta en un diseño muy conservador. En elementos que son dúctiles bajo una acción dada, ya sea momento, normalmente cuando hablamos de ductilidad en una sección hablamos de momento. En este caso es más razonable analizar la estructura midiendo la relación entre la deformación que ocasiona el momento versus la deformación de capacidad. En otras palabras, cuando estamos comparando la demanda versus la capacidad en un análisis no lineal, es más recomendable comparar la demanda de deformación versus la capacidad de deformación en vez de las fuerzas. ¿Okay? Ya cuando hablamos de elementos con comportamiento frágil, dígase una viga de acoplamiento donde lo que gobierna es el cortante, es más razonable verificar la relación entre la resistencia, por ejemplo a corte, versus la demanda a corte, ya que las deformaciones no es lo que gobierna el comportamiento de dicho elemento. Ahora vamos a hablar un poco del concepto de diseño sísmico basado en el desempeño. En sus siglas en inglés, Performance-Based Seismic Design. El diseño basado en el desempeño es, como ya venimos hablando, una alternativa diferente al diseño convencional
que ya nosotros estamos acostumbrados a hacer siguiendo los parámetros de los códigos. El concepto usado, o más bien implica establecer múltiples límites de desempeño. Cuando hablamos de desempeño, estamos hablando de cómo la estructura se va a desempeñar, o sea, cuáles serán los daños que pueden ocurrir en la estructura. Dicho desempeño o daños estarán en función de la intensidad del movimiento y estos límites de desempeño o estos límites de daño, lo que se persigue es que no sean excedidos bajo cierta intensidad de movimiento sísmico que nosotros debemos establecer, como vamos a ver más adelante, ¿no? Dichas intensidades de movimiento pueden ser registros de aceleraciones o pueden ser espectros de respuesta que representen la intensidad sísmica o los sismos que pueden ocurrir en la zona donde se encuentra la estructura. El método PBSD está regido básicamente por estos documentos, ¿no? FEMA es comúnmente usado para estructuras existentes. El ATC es otro documento que es usado también para evaluar estructuras existentes, ¿no? Y está el Visión 2000, que fue desarrollado para evaluar nuevas estructuras. Esto no quiere decir que no podamos usar FEMA o ATC 40 para evaluar nuevas estructuras, siempre que usemos los criterios, ¿no? según establecen estos documentos. Ok, como mencionaba, una de las partes importantes o de los pasos importantes es establecer cuáles serán los objetivos de desempeño. O sea, usted como analista necesita decir cuáles son los límites, hasta dónde usted quiere que la estructura llegue a comportarse. O sea, que ella debe satisfacer distintos niveles de estados de daño. Y con eso nosotros logramos los objetivos específicos de diseño que nosotros esperamos. Básicamente, para movimientos sísmicos menores, dígase de magnitud de 4 a 4.9, el objetivo de desempeño que se espera es que no haya ningún tipo de daño en la edificación o en la estructura. Ya para movimientos sísmicos moderados, dígase de magnitud de 5 a 5.9 en la escala de Richter, esperamos que no haya daño en elementos estructurales. Ustedes saben que hay elementos estructurales y elementos no estructurales. En este caso, no queremos que cuando un sismo moderado ataque la estructura, los elementos estructurales sufran daños. Ya para movimientos sísmicos de mayor intensidad, dígase de magnitud de 6 a 6.9, se permiten daños en los elementos estructurales y también en los no estructurales. Pero se trata de garantizar
que no habrá pérdidas en las vidas humanas. Ya para movimientos sísmicos de intensidad severa, dígase de 7 a 7.9, se debe garantizar que la estructura no va a colapsar. Ya mostrando lo dicho gráficamente, los niveles de desempeño que puede tener la estructura para considerar su respuesta satisfactoria según la intensidad de movimiento se ilustran en la siguiente gráfica. Para sismos menores se espera que la estructura pueda ser operada de inmediato luego del sismo. Ya para sismos moderados se espera poder ocupar de inmediato la estructura. Para sismos mayores se debe garantizar las vidas de los ocupantes. Y para sismos severos se debe garantizar que no haya colapso en la estructura. Bien, una estructura, una edificación debe responder inelásticamente bajo una cierta intensidad del cortante en su base. ¿Okay? En otras palabras, si usted grafica el cortante en la base de la estructura versus el desplazamiento que ocasiona dicho cortante en la edificación, va a obtener una serie de puntos que van a arrojar como resultados lo que es la curva de capacidad lateral global de la edificación. ¿Okay? Digo global porque la curva de capacidad representa un comportamiento en conjunto de todos los elementos estructurales que componen la edificación. ¿Okay? Aquí se ilustra la curva de capacidad lateral global de la estructura, cortante versus intensidad del desplazamiento, normalmente en el tope de la edificación. ¿Okay? Vamos a ver en detalle esta curva más adelante. Okay, fíjense que en distintos puntos de cortante versus desplazamiento pueden ir ocurriendo distintos daños en la edificación. ¿Okay? Por ejemplo, ilustrando el concepto gráficamente, bajo una respuesta global lineal de la edificación, se puede decir que la edificación se mantendrá en un estado operacional, ¿okay? De no daño. Ya cuando el cortante va incrementando, note que la curva se va haciendo no lineal. ¿Okay? Hay algunos elementos estructurales que comienzan a fluir. ¿Okay? Y se debe garantizar que bajo ese punto, la ocupación pueda ser inmediata en la edificación. ¿Okay? Ya cuando la intensidad del sismo va incrementándose, los daños en la edificación van a ser más prolongados. Ese es básicamente el concepto gráfico de lo que hemos dicho en las dos diapositivas anteriores. ¿Okay? Vamos a explicar en detalle más adelante cómo se obtiene esta curva, para qué nos sirve, entre otras cosas.
Bien, pudiéramos dividir en distintos pasos el proceso para implementar el método, ¿no?, de diseño por desempeño. Lo primero que tendríamos que hacer sería establecer, como ya dije, cuáles serían los objetivos de desempeño. ¿Okay? Bien, pero antes deberíamos ya saber la intensidad del movimiento sísmico que vamos a estar usando. ¿Okay? O sea que deberíamos saber como primer paso la intensidad de movimiento y los niveles de desempeño, ¿okay?, bajo distintas intensidades o niveles de movimiento, ¿okay?, según ilustra esa gráfica. Ya el próximo paso, una vez hemos establecido los niveles límites donde queremos que nuestra estructura trabaje para distintos sismos, debemos proceder a la evaluación. Para evaluar la edificación, ya sea una estructura existente o un diseño nuevo, necesitamos conocer las propiedades, el acero y las dimensiones de los elementos que componen la estructura. ¿Okay? Por eso pongo aquí que debemos tener un diseño preliminar, ¿no? Esto es el caso de que sea una nueva estructura, ¿no? Ya si es una estructura existente, se supone que tenemos los planos, que tengamos los planos de la edificación. ¿Okay? Bien, entonces lo siguiente sería evaluar la capacidad por desempeño del diseño preliminar. ¿Okay? En otras palabras, lo que se hace es analizar la estructura bajo, por ejemplo, ¿no?, el sismo moderado y verificar la capacidad por desempeño, o sea, si la demanda bajo ese sismo, si la demanda sobre los elementos estructurales excede los límites de capacidad que hemos establecido. ¿Okay? El siguiente paso sería determinar si se cumple o no con los objetivos. ¿Okay? Si no se cumple, se debe revisar el diseño y volver al paso anterior, ¿okay?, donde se va a evaluar la demanda versus la capacidad. ¿Okay? Ese es básicamente el proceso de evaluación. En resumen, seleccionamos los distintos niveles de intensidad sísmica. El sismo menor, que ocurre con frecuencia, ¿no?, un 50% en 50 años, el sismo moderado, el sismo mayor, el sismo severo. Determinar las funciones de movimiento del terreno. Si vamos a usar el análisis pushover, entonces vamos a necesitar tener los espectros de respuesta a mano, ¿no? Y si vamos a hacer análisis dinámico, no lineal, vamos a necesitar los registros de aceleración. Bien, entonces determinamos los desplazamientos, ¿no? En este caso serían los drift, en caso de que estemos evaluando los drift, ¿no?, en la estructura. Luego se verifica que esos drift no excedan los límites establecidos. También se verifican las fuerzas y las deformaciones a nivel de cada componente. ¿Okay? Y esto se compara con el nivel de daño correspondiente según los límites establecidos. ¿Okay? Fíjense aquí en la gráfica, ¿no? Es una gráfica parecida ya a la que mostramos anteriormente.
Luego de verificar el desempeño a nivel local, o sea, a nivel de cada elemento por individual, entonces pasamos a verificar el desempeño a nivel global y que se cumpla con las metas también que hemos establecido. Si ustedes se fijan, tenemos el control absoluto de lo que queremos lograr en el diseño de nuestra edificación. Bien, hay que tener sumo cuidado porque si no somos precisos con los movimientos del terreno que hemos seleccionado, ¿okay? Si no somos precisos con las propiedades no lineales de los elementos y las condiciones de borde reales de la estructura, lo que va a ocurrir es que cuando venga el sismo, no hemos simulado correctamente nuestro modelo analítico, no hemos usado los movimientos que debíamos usar y por ende los resultados de daño no van a satisfacer los criterios que nosotros hemos establecido para distintas intensidades sísmicas. Y no queremos que eso ocurra. Muy bien. Vemos aquí que una estructura dentro de su rango de deformaciones desde su etapa lineal hasta su etapa no lineal va a tener una respuesta máxima. ¿Okay? En esa respuesta máxima de la estructura es que nosotros debemos evaluar el desempeño de la edificación. Por ejemplo, esta gráfica que tenemos acá lo que ilustra es el método del espectro de capacidad. Vamos a ver más adelante un poquito más en detalle esto. ¿Okay? El método del espectro por capacidad se emplea mediante el uso de la curva de capacidad lateral global de la estructura. ¿Okay? Donde usted grafica en las mismas coordenadas la demanda versus la capacidad. Lo único que debe reducir la demanda para tomar en cuenta la capacidad inelástica que tiene la estructura, ¿no? De disipar energía sísmica. Entonces, en una intersección entre la demanda y la capacidad, usted va a tener el punto donde la estructura va a estar trabajando, ¿okay? Donde ella va a responder bajo la demanda sísmica que usted impone. ¿Okay? Entonces, en ese punto es que se debe verificar el desempeño de la estructura. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle. ¿Ok? Eso se llama el método del espectro de capacidad y se usa empleando el análisis pushover no lineal estático. Ya cuando hablamos de análisis dinámico es otro tema diferente. ¿Okay? Muy bien, si se fijan acá, la curva de capacidad lateral de la edificación está graficada aquí versus distintas demandas sísmicas. ¿Okay? Entonces, se puede observar que bajo distintas demandas sísmicas vamos a tener distintos niveles de desempeño. ¿Okay? Esta figura ilustra tres niveles
de demanda sísmica, ¿okay? 1, 2 y 3. Y como dije anteriormente, la intersección indica la máxima, la demanda, ¿no? La intersección indica la máxima respuesta de la estructura bajo esa demanda específica. Y podemos ver qué tan lejos, ¿no?, tendría que desplazarse la estructura globalmente, ¿no?, para que ocurra un evento particular. ¿Sí? O sea que podemos ver que con esa gráfica podemos obtener bastante información. Y vamos a ver en detalle eso más adelante. Bien, aquí vemos otra vez la curva de capacidad lateral. Vemos que una curva como esta, ¿sí?, indica que la estructura tiene un desempeño dúctil. ¿Sí? Como vimos anteriormente, cada punto de esta curva representa un evento. Un evento quiere decir que algunos elementos, no todos, han fluido, ¿no? Entonces, eso lo que ocasiona es una redistribución de fuerzas dentro de la estructura. Unos elementos van a estar trabajando en el rango elástico, otros van a estar trabajando en el rango inelástico. ¿Okay? Entonces la estructura, a medida que el cortante se incrementa y el desplazamiento, va a llegar a un punto donde va a colapsar. ¿Okay? Pero como decía hace un rato, esta gráfica debe interpretarse en un punto específico donde va a estar trabajando la estructura. Aquí tenemos una serie de puntos, pero no sabemos bajo la demanda en qué punto va a estar trabajando la estructura. ¿Ok? Suponga, por ejemplo, que yo aplique una demanda sísmica X y que el cortante de esa demanda esté por acá. ¿Okay? Si el cortante de esa demanda está por acá y bajo esa demanda mi objetivo de desempeño era que ningún elemento exceda la seguridad de vida, ¿okay?, que yo establecí como límite, entonces estoy bien. ¿Okay? Pero si mi máxima respuesta está por acá, bajo un sismo específico, entonces quiere decir que se excedió el nivel de desempeño que yo esperaba bajo ese sismo. ¿Okay? El criterio de FEMA, de ocupación inmediata, es que el daño es relativamente limitado, ¿okay?, y que la estructura va a retener una porción significativa de su rigidez original, ¿okay?, o casi toda su rigidez. El concepto de seguridad de vidas es que un daño sustancial deberá ocurrir a la estructura y una pérdida significante de su rigidez original. ¿Okay? Pero luego de este punto existe un rango sustancial de deformación antes de que ocurra el colapso. Nivel de prevención de colapso. El edificio experimenta un daño extremo. Si la estructura se desplaza lateralmente más de este punto, la estructura sería inestable y puede colapsar. Bien, usted también puede obtener una curva de capacidad lateral como esta, que indica que el desempeño de la estructura